¿Te has sentido bloqueado al hablar español? Yo también, hasta que encontré un método que lo cambió todo. Hoy te voy a revelar cómo este método me ayudó a superar esos bloqueos y hablar con más seguridad. Al final de este vídeo tendrás la clave para catapultar tu español al siguiente nivel. Hola, soy Caro, profesora de español con más de 17 años de experiencia y creadora del método español automático. Aunque ahora enseño a miles de personas, hubo un momento en el que yo también luché por poder hablar español con fluidez. Leía, escuchaba, pero cuando intentaba hablar, ahí me bloqueaba. Era como si las palabras se quedaran atrapadas en mi mente y eso me frustraba. Pero todo cambió cuando descubrí una técnica que me maravilló. Es un método simple, pero poderoso. La descubrí un poco por casualidad. Cuando estaba en la universidad comencé a enseñar español a inmigrantes en Madrid como voluntaria. No era experta en enseñanza aún, pero me lancé a explicar lo que sabía, aunque fuera lo más básico. Con cada clase notaba algo interesante. Cuanto más explicaba, más claro se volvía para mí. Era como si al enseñar reorganizara mi mente y asimilara el español de una forma más profunda. Me di cuenta de que la clave no estaba en seguir acumulando reglas gramaticales o palabras nuevas, sino en usar el español lo máximo posible. Aprovechaba cada oportunidad para hablar sin importar si cometía errores. Enseñar lo que sabía a los inmigrantes, aunque fuera básico, fue lo que realmente me ayudó a asimilarlo mejor. Ahí fue cuando empecé a sentirme más cómoda al hablar y todo empezó a fluir. Era como encender un interruptor en mi mente. Cuanto más enseñaba a otros, más aprendía yo. Tenía que buscar formas sencillas de explicar conceptos complejos y eso hizo que el español empezara a asentarse en mi mente de una manera mucho más clara. No se trataba de hablar perfecto o de seguir al pie de la letra cada regla gramatical. Lo que importaba era que los inmigrantes empezaran a hablar. Y poco a poco, sin darme cuenta, esa confianza se trasladó a mi forma de hablar español en mi vida diaria. Fue una de las experiencias más valiosas de mi vida, porque no solo ayudé a otros, sino que mi español también creció a pasos gigantes. Me di cuenta de que enseñar no solo me hacía entender mejor el idioma, sino que me ayudaba a pensar directamente en español. Con cada explicación, la confianza crecía y esa seguridad se trasladaba a mis conversaciones diarias. Años más tarde, me he enterado de que un brillante físico lo demostró. Demostró que la mejor forma de asimilar un concepto es explicándolo a otra persona. Se llama Richard Feynman y ahora esta técnica se conoce como método Feynman. ¿Cómo aplicar la técnica Feynman al español? Paso a paso. Paso 1. Imagina que estás en un museo de arte rodeado de cuadros impresionantes. Podrías quedarte mirando las obras más complejas, pero en lugar de eso te detienes ante una pintura sencilla que te llama la atención y te hace sonreír. Así debe ser tu elección, un tema sencillo que ya conozcas bien. Quizás sea contar la trama de tu película favorita, explicar una receta que siempre haces o describir las reglas de tu deporte favorito. Elige algo que te haga sentir seguro y cómodo, como si estuvieras volviendo a un lugar conocido. Paso 2. Imagina que estás en una cafetería tomando un café con un amigo que tiene curiosidad por aprender lo que sabes. No hay presión, solo una conversación amena. Empieza a explicar el tema como lo harías en esa situación, relajado y con detalles naturales. Si estás hablando de tu receta favorita, cuenta cómo el aroma de las especias llena la cocina o describe la textura de la masa en tus manos.
Cuando lo expliques, hazlo de forma que tu amigo lo entienda y disfrute. No te preocupes si te tropiezas con alguna palabra. Es como cuando te detienes un momento a tomar un sorbo de café antes de seguir hablando. Ese es el punto en el que te das cuenta de lo que necesitas mejorar. Paso 3. Piensa en este paso como explorar un mapa antiguo en busca de tesoros. Al explicar tu tema, te das cuenta de que hay partes del mapa que están borrosas o llenas de notas enigmáticas. Estos son los puntos donde te detuviste y donde las palabras no fluyeron tan bien. Esas son tus áreas de mejora. Si, por ejemplo, te cuesta describir una parte de la receta o te quedas pensando en cómo se dice cierto término en español, ahí es donde tienes que enfocarte. No temas esas zonas grises. En realidad son pistas de oro que te señalan lo que necesitas trabajar. Vuelve a estudiar esas áreas, busca las palabras o frases que te faltaron y aclara tu mapa mental. Esto me lleva al punto 4, que es como afilar una espada antes de la batalla. Ya identificaste los puntos que necesitaban trabajo, así que ahora es momento de volver a explicarlo, pero con más seguridad. Imagina que vuelves a la cafetería con tu amigo y repites la historia, pero esta vez tus palabras fluyen más fácilmente. Cada frase encaja mejor. No te preocupes si necesitas más de un intento. Con cada repetición tu espada se vuelve más afilada, tu comprensión más clara y tu confianza crece. Repítelo hasta que puedas hablar sin pensar en las reglas, como si las palabras fueran parte de ti. Y te doy un consejo bonus, un pequeño regalo que hará 1000 maravillas con tu nivel de español. Si yo lo hubiera sabido antes, jamás me saltaría este paso. Este paso hará que veas por ti mismo lo rápido que mejoras. ¿Sabes cómo? Grábate mientras practicas. Piensa en este consejo como un diario de tus aventuras, un videoblog de tu viaje. Grábate explicando tu tema, como si estuvieras registrando cada paso de tu viaje. Al revisar la grabación, puedes ver cada avance, cada detalle que tal vez pasaste por alto. Sí, al principio puede ser raro, pero es una herramienta poderosa. Con el tiempo verás cómo tu registro muestra progreso real y cómo tus explicaciones se vuelven más fluidas y naturales. Grabar y revisar tus avances es como mirar atrás en tu camino y darte cuenta de que cada paso que diste, incluso los más inseguros, te han llevado más cerca de hablar español con confianza. Ahora hablemos de por qué esta técnica es tan poderosa. No es solo un método útil, es como una llave que abre puertas a una forma completamente nueva de aprender y usar el español. Los beneficios van mucho más allá de memorizar vocabulario o reglas gramaticales. Primero, cuando enseñas algo, te obligas a entenderlo profundamente. No es lo mismo estudiar para ti mismo que tratar de explicarlo a otra persona. Tu cerebro tiene que organizar la información, encontrar las palabras adecuadas y conectar ideas. Es en ese proceso, como un artesano que pule una joya, que te das cuenta de lo que realmente sabes y de lo que aún necesitas reforzar. 2. Enseñar te lleva a pensar directamente en español, como un equilibrista que camina por la cuerda floja sin red. Al dejar de depender de las traducciones, tu mente se sumerge en el idioma, haciéndolo más natural con cada explicación. Al principio puede ser aterrador dar ese paso, pero pronto te darás cuenta de que no necesitas la red de tu idioma nativo. Con cada enseñanza, tus pensamientos comienzan a fluir en español y la gramática se convierte en una parte automática de tu discurso, como un equilibrista que confía en sus pasos sin pensarlo. 3. Al principio
Enseñar puede sentirse como escalar una montaña empinada. Cada palabra es una roca que debes agarrar con cuidado y cada frase es un paso que das con inseguridad. Pero cada vez que practicas te haces más fuerte y más seguro. Esa montaña que al principio parecía inalcanzable se convierte en una colina que dominas. La confianza que construyes enseñando no se queda solo en el aula, te acompaña en conversaciones con amigos, entrevistas de trabajo o viajes al extranjero. Es una sensación de poder mirar atrás y ver cuánto has subido, con la seguridad de que puedes enfrentarte a cualquier desafío lingüístico. Y finalmente, la técnica Feynman es más que un método para aprender español, es un gimnasio para tu mente. Cada vez que enseñas, estás levantando pesas de organización, claridad y comunicación. Imagina que cada explicación es una repetición en una máquina de ejercicios. Al principio sientes el esfuerzo, tus músculos mentales se tensan, pero con el tiempo esos mismos ejercicios fortalecen tu capacidad para aprender y pensar de forma más efectiva. No solo estás construyendo fluidez en el idioma, sino que estás entrenando tu cerebro para absorber y procesar nueva información con mayor facilidad. Así, la técnica Feynman no solo te ayuda a aprender un idioma, te transforma en alguien que piensa y comunica con más precisión en cualquier aspecto de tu vida. Es un método que te da más de lo que esperabas. Te da la capacidad de enfrentar cualquier desafío de aprendizaje con confianza y claridad. Ahora que conoces los beneficios de la técnica Feynman, quiero contarte sobre un ejercicio que he diseñado, he desarrollado y que funciona de manera similar. El activador de fluidez. El activador de fluidez es como esa chispa que enciende el motor de tus habilidades lingüísticas. ¿Recuerdas cómo al enseñar algo se reorganiza tu mente y las palabras empiezan a fluir más naturalmente? Activador de fluidez sigue ese mismo principio. Te empuja a pensar y hablar en español de forma activa, ayudando a tu cerebro a hacer conexiones más rápidas y naturales sin depender de la traducción. ¿En qué consiste? El activador de fluidez te lleva por una serie de prácticas guiadas en las que describes, explicas y reflexionas en voz alta sobre temas cotidianos o desafiantes. Al igual que en la técnica Feynman, identificarás puntos en los que te trabas, reforzarás esas áreas y con cada repetición ganarás más confianza y más soltura. Este ejercicio está diseñado para replicar la experiencia de enseñar y pensar en español, pero con la ventaja de hacerlo a tu propio ritmo y con la guía de un plan estructurado. Y la mejor parte es que puedes probar una clase de muestra de este ejercicio en españolautomático.com/activador de forma gratuita. Así podrás experimentar de primera mano cómo el activador de fluidez complementa la técnica Feynman y te ayuda a hablar con más confianza y naturalidad.